El gobierno federal no utilizará tiempos oficiales en radio, televisión y prensa escrita para publicar acciones gubernamentales, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al explicar que este y otros recursos se utilizarán para difundir la campaña en contra de las adicciones. Reveló que incluso no se descarta su legalización. No descartamos ninguna otra opción, otra posibilidad. Por ejemplo, se puede decir, esto no va a funcionar porque lo que hay que hacer es legalizar el consumo de marihuana o de otras drogas. No se descarta, pero estamos iniciando porque esto es lo más dañino. Eso es lo que consideramos. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que la estrategia contra las adicciones, anunciada en junio pasado, tiene un enfoque combinado. Por un lado, dijo, el tema de seguridad, en donde reconoció que es necesario combatir con toda la fuerza del Estado la oferta de sustancias adictivas. Y por el otro, el tema de bienestar, en donde dijo, se debe hacer todo lo necesario para garantizar que los jóvenes tengan oportunidades. En el lado de la demanda, lo que es crucial, y por eso también lo hemos enfatizado una y otra vez, es que el bienestar sea el mecanismo más efectivo de prevención. Donde no hay bienestar, donde hay pobreza, donde hay falta de oportunidades, donde hay desintegración social y familiar, donde no hay espacios culturales, donde el espacio físico está degradado y está reducido, donde no hay una convivencia armónica entre hermanos, entre comunidades, es un elemento muy fértil a el consumo, la adicción, la penetración de las sustancias adictivas. En su oportunidad, Lorena Rodríguez Bores, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, reveló que el servicio en la línea de vida duplicó las solicitudes de atención al pasar de 20,000 a 40,000 llamadas de atención de adicciones, salud mental y prevención de suicidios. Eric Pinto, 21 Noticias.